No he subido las otras clases, la verdad es que se me ha ido la onda. Les digo que traigo ahí la cuestión de un proyecto final para un seminario que espero que se pueda convertir en un artículo publicable. Entonces, pues hay que echarle ganas. Pues la verdad es que se me ha olvidado. Lo que sí es que ya revisé sus participaciones, eso sí, lo tengo al día. Este, entonces, bueno, no se preocupen. Y pues bueno, quedamos, ¿no? En que hoy terminábamos, digamos, con esta última parte de la lectura de Sartori, este, sobre pues las evaluaciones, ¿no? Que él hace al sistema mayoritario, al sistema proporcional y al sistema de segunda vuelta, eh, y como su opinión sobre cuál es el mejor, ¿no? Que al final les digo que termina dándonos la misma respuesta que con los sistemas políticos, ¿no? Pues no hay ninguno más chido, todo depende, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué les parece si yo hago, digamos, un breve repaso sobre esta cuestión? Termino y entonces vamos al meollo del asunto de la lectura de hoy, que es el sistema de partidos, ¿no? Con la lectura de Leonardo Valdés. Entonces, bueno, acuérdense, esta bueno, Sartori va a hacer una evaluación de estos sistemas electorales a partir del estudio previo que ya vimos, ¿no? Sobre cuáles son los más fuertes, cuáles son los más débiles, la cuestión de los sistemas de partidos estructurados, su relación con los sistemas electorales, ya sean mayoritarios, proporcionales, etcétera, ¿no? Y sus diferentes combinaciones. Entonces, a partir de esto que nosotros ya sabemos acerca de los sistemas electorales, que entonces va a ser una evaluación, ¿no? Acuérdense que dijimos que los sistemas electorales mayoritarios lo que buscan es que el triunfador se quede con todo, ¿no? Es decir, buscan que haya una cierta estabilidad, ¿no? Una cierta gobernabilidad que impida que el poder se fragmente de tal manera que sea imposible gobernar, ¿no? Eh, entonces, teniendo ese elemento como uno de los centrales, pues él nos dice, a ver, vamos a revisar cuáles son, digamos, los méritos del sistema mayoritario a partir de toda estas cuestiones que ya vimos anteriormente. En primer lugar, pues esta que ya he mencionado, ¿no? O sea, que estos sistemas electorales de mayoría, pues ayudan a elegir una mayoría gobernante, ¿no? Que no se fragmente de tal manera el voto entre distintos partidos que sea imposible la conformación de un gobierno estable, ¿no? Eh, en este sentido, pues también va este otro mérito que es el que reduce la propia fragmentación de los sistemas de partidos, ¿no? En ocasiones puede tender a reducirlo a solo dos partidos, es decir, al bipartidismo. Y un tercer mérito que en primera instancia propone analizar Sartori es que dice él, que parecería que hay una relación directa o más directa entre los electores y los representantes en este sistema mayoritario electoral, y también que hay, digamos, una mejor calidad de los funcionarios elegidos, ¿no? Va a analizar estos méritos, va a ir viendo si realmente son tales o si no, si realmente no expresan esto que enuncian, ¿no? Dice, ¿no? Que el primer mérito en realidad se va a tornar falso cuando el sistema de partidos pues está suficientemente estructurado, ¿no? Es decir, esta cuestión de que ayuda a elegir una mayoría gobernante, pues hasta cierto grado es verdadero siempre y cuando pues no haya un sistema de partidos estructurado, ¿no? Porque si hay un sistema de partidos estructurado, ya lo que haga un sistema electoral, pues digamos ya es superfluo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque ya un sistema de partidos estructurado ya va a provocar que el votante tienda a elegir, digamos, mayorías que permitan una gobernabilidad, ¿no?
Y bueno, eso obviamente pues tiene que ver con esta cuestión de la fragmentación, ¿no? O sea, esta cuestión de que este otro mérito es que va a reducir la fragmentación de los partidos. Por sí mismo, digamos, por sí solo no puede reducir esto, como ya lo discutíamos la vez pasada, ¿no? Por sí solo no puede reducirlo. Quizá puede comprimirlo o quizá puede mantener relativamente estables los números de los partidos, pero un sistema electoral por sí solo, sin un sistema de partidos estructurado, es difícil, un sistema mayoritario electoral, es difícil que pueda tender a esta cuestión de la de reducción de partidos, ¿no? Y también está otra cuestión de que hay una relación más directa entre el votante y el representante electo, pues también dice Sartori que esto es medio dudoso, ¿no? Digamos, sobre todo porque podemos saber que en este tipo de sistemas electorales puede suceder que no necesariamente, al menos los que son relativos, no necesariamente el que gana una mayoría quiere decir que tiene el apoyo de una mayoría de la población. Es decir, por ejemplo, eh, pongamos de ejemplo la elección presidencial de 2012 con Enrique Peña Nieto. Si no, si no mal recuerdo, Enrique Peña Nieto ganó como con el 30 y tantos% de la votación, ¿no? Entonces, aquí realmente no está representando a la totalidad del votante mexicano, sino a una mayoría relativa, ¿no? Es decir, superó a los otros partidos, es cierto, pero no lo superó por una mayoría absoluta, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay esta supuesta relación directa entre los votantes, una mejor relación entre los votantes y sus representantes, ¿no? Y esta otra cuestión de que mejora la calidad de quienes participan en política, pues, digamos, al reducir el número de participantes a través de esta cuestión de que no se permite que haya digamos, muchos participantes a través de distintos partidos, sino que tiende a reducirlos, pues también es como difícil de evaluar, ¿no? En primer lugar, porque Sartori dice, ¿cómo evalúas tú la calidad de algo, ¿no? O sea, ya querer estudiar calidad sobre algo, pues ya es algo difícil, ¿no? Sobre todo en términos cualitativos que tiene que ver con la política, ¿no? Eh, y Y algunas de las cuestiones que él ve que pueden ser, digamos, contraproducentes, es esta cuestión que ya discutimos también alguna vez, ¿no? Que, por ejemplo, en el sistema, uno de los sistemas mayoritarios, pues paradigmáticos es el de los Estados Unidos, ¿no? Eh, y que como discutíamos en algún momento, pues realmente en los Estados Unidos los representantes sí tienden a representar a sus localidades, porque dependen de ellos para poder volver a reelegirse, ¿no? Eh, y esto es una cosa que a Sartori no le gusta, ¿no? O sea, lo que va a decir, entonces, o sea, si beneficiamos el localismo, entonces se pierde la cuestión del interés general y el bien común nacional, ¿no? Claro, nunca explica qué es el interés común ni qué es el interés general, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo preguntaría en otro sentido, ¿qué pasa con el interés local? ¿No vale? Solo es el interés nacional. Que, digamos, a través de este discurso del interés nacional, pues también se han visto marginadas un montón en muchos países, un montón de minorías, ¿no? Incluso marginadas en lo económico, en lo social, en lo político, ¿no? Por esta cuestión del interés nacional. Entonces, bueno, ya saben que Sartori no es muy demócrata, entonces yo ahí es donde yo vería como un cierto problema con esta postura tan de Sartori de querer centralizarlo todo en una sola decisión, ¿no? En una decisión mayoritaria. Y que por otro lado impide
que otras demandas pueden ser visibles, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto, y como lo vamos a ver con la lectura de Leonardo Valdés, hasta cierto punto esto es inequitativo y aunque Leonardo Valdés no lo menciona, yo creo que hay un punto de quiebre, ¿no? O sea, en todo sistema de partidos, sistema electoral, sistema político en general, en donde no todas las voces son escuchadas, pues hay un punto en que esas voces que no son escuchadas se van a buscar otros medios, ¿no? Para poder ser escuchados. Y si no es a través del sistema político, pues va a tener que ser a través de otras formas, no necesariamente violentas, pueden ser violentas, es una posibilidad, pero también cabe la posibilidad de que se materialicen a través, por ejemplo, de movimientos sociales o de ONGs, etcétera, que son los temas que vamos a ver después de esta cuestión de la postura estructuralista, ¿no? De los sistemas políticos. Eh, entonces, bueno, esas serían algunas de las cuestiones que él vería mal en esta cuestión como una mala evaluación del sistema mayoritario electoral, ¿no? En cuanto al, al proporcional, que ya sabemos que el sistema proporcional tiende a esta cuestión pues de ser más proporcional, es decir, que repartir los escaños de una forma más proporcional, y que no se preocupa tanto por la cuestión de que haya mayorías estables. Pues lo que nos dice Sartori, ¿no? O sea, hay dos críticas hacia este tipo de sistema electoral, ¿no? En primer lugar, que parece que produce una fragmentación excesiva de los partidos, y en segundo lugar, que no va a responder, o que solo, y relacionado con lo anterior, solo responde hasta cierto grado, o más bien responde deficientemente a la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Pero como vimos ya en los anteriores argumentos que nos daba Sartori, esto no necesariamente es así. Es decir, un sistema proporcional no necesariamente va a producir un sistema de partidos fragmentado. Esto también depende del grado de estructuración que tenga el sistema de partidos, ¿sale? Entonces, pues, esta primera acusación que se le hace, dice Sartori, al sistema de representación proporcional, pues se deshace, ¿no? Porque incluso sabemos que un sistema de representación proporcional puede ser más puro o menos puro, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras menos puro sea, menos fragmentación va a causar, ¿no? Y a Sartori, pues, le gusta más eso, ¿no? Que sea menos fragmentado para que entonces pueda haber una mejor gobernabilidad. Entonces, bueno, lo que él va a decir en cuanto a esta cuestión de la gobernabilidad es que, digamos, habría que hacer, dice él, un análisis un poco más preciso, ¿no? De esta cuestión de la gobernabilidad. Y él lo divide en tres facetas, ¿no? La cuestión de la duración o estabilidad de los gobiernos, la cuestión de la asignación de responsabilidades y la cuestión de la capacidad de las coaliciones para gobernar. Dice que aquí lo más importante es esta tercera faceta, ¿no? La capacidad de las coaliciones para poder gobernar. Y esta capacidad de gobernar depende, digamos, depende, ¿no? Y depende de dos cuestiones. En primer lugar, depende de cuántos socios sean parte de esa coalición. Y en segundo lugar, depende de si en esas coaliciones hay una confluencia y hay una divergencia. Entonces, sí puede haber un gobierno estable producido por un sistema electoral de representación proporcional, ¿no? Pero esto va a depender de estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cuántos socios hay en la coalición? Entre más socios haya dentro de una coalición, pues quizá puede ser más difícil mantener una coalición estable, ¿no? Porque no va a depender solamente, por ejemplo, de la voluntad de dos partidos. Si hay un tercer partido en una coalición de gobierno, pues eso quizá haga mucho más difícil la cuestión de las negociaciones, porque ya no es nada más negociemos tú y yo, nosotros dos, sino negociamos tú y yo y además un tercero. Y si es un cuarto, pues todavía más, ¿no? Eh, y la otra cuestión depende si hay una convergencia, si hay una confluencia o si hay una divergencia, ¿no? En esta coalición. Es decir, si los dos partidos que se supone que van a conformar gobierno son tan divergentes, es decir, sus
esto hipotéticamente, ¿no? Sus marcos programáticos son tan divergentes que difícilmente encuentran una relación conjunta, pues eso va a ser inestable la propia coalición, ¿no? Es decir, eso suponiendo que los partidos todavía siguen sus marcos programáticos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad en la que pocos partidos siguen al pie de la letra sus marcos programáticos y se van del lado que más les convenga, dependiendo de la coyuntura, eh, yo creo que más bien el problema te vendría de qué, de qué intereses compartidos tienen, ¿no? Dos partidos, ya no en términos programáticos, sino en términos en términos políticos puramente, ¿no? De si a mí me conviene gobernar o no contigo, de si electoralmente, ¿qué van a decir mis votantes si me pongo a gobernar o no contigo, ¿no? Eh, ¿Me van a tildar de traidor o no? ¿No? Ese tipo de cosas. Yo creo que esas serían las cuestiones, ¿no? Más que una confluencia en términos programáticos, creo que sería una confluencia en términos pragmáticos, ¿no? Eh, bueno, eso en cuanto al de representación proporcional y la evaluación del sistema de doble ronda electoral, que ya sabemos que es lo que este sistema lo que permite es que los votantes puedan o los electores puedan volver a votar, ¿no? Y aquí dice, hay una ventaja, dice Sartori, porque aquí, al permitirles que puedan volver a votar, la segunda vez ya lo hacen con un mejor conocimiento que la primera vez. Eso es lo que dice Sartori, ¿no? Habría que verificarlo, pero esa es una de las suposiciones de Sartori, ¿no? O sea, tú en una doble ronda electoral, tú ya votaste una vez, y a la hora de tener que volver a votar, ya vas a saber mejor, ya vas a tener un poco más de información de quién es quién, cuál es su programa, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, si tu partido no quedó, digamos, no pasó a la doble ronda, pues ya tienes al menos un conocimiento un poquito más profundo de las otras opciones y entonces puedes elegir al que consideres menos peor, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que dice Sartori es que la primera votación en realidad es una selección y no es una elección, es decir, se seleccionan aquellos que van a pasar a la segunda ronda, ¿no? Y entonces es en la segunda ronda cuando entonces sí viene la hora de la elección como tal, ¿no? Aquí sí hay dice Sartori, ya hay una presión sobre el votante para que vote estratégicamente por los ganadores, ¿no? En este sentido, digamos ya en la parte en la que él se pregunta cuál es mejor, él sí tiende, dice, a pensar que el sistema de doble ronda electoral es una mejor opción que las otras dos, ¿no? En tanto que es más flexible en este sentido, ¿no? Que permite que haya una doble votación en la que los votantes puedan elegir más racionalmente, ¿no? Suponiendo que los votantes eligen racionalmente, ¿no? O más racionalmente, ¿no? Bueno, Sartori en esta cuestión es bastante, no mete aquí como una variable más la cuestión de las emociones, porque para él la cuestión de las emociones, pues es una cuestión que no debería formar parte de ninguna votación, sin embargo, así es, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, eso sería esta otra parte que nos faltaba, que ya era poquito. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con respecto a esta cuestión de las evaluaciones de estos tres sistemas políticos electorales. Acuérdense que el sistema de segunda ronda electoral, digamos, podríamos denominarlo como un subtipo de los sistemas de mayoría electoral. Sin embargo, aquí Sartori lo evalúa como una tercera opción, ¿no? Pero en realidad es un sistema de mayoría electoral, pero con una segunda vuelta, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte que nos faltaba de Sartori. Si alguien quiere mencionar algo, si alguien tiene alguna participación sobre esto, pues adelante, ¿no? Puede levantar la mano. Y si no, pues entonces pasemos ya a las participaciones con respecto
a la lectura de Leonardo Valdés, pero creo que sí, aquí hay una mano levantada, la de Cristian. A ver, adelante, por favor. No, pero era ya de la otra lectura. Dale, dale, dale. Bueno. Una cosa que nos menciona, que ya hemos venido tocando, a mi parecer, es la idea de que pues existía una clasificación, no sé si un tanto errónea o superficial de los sistemas partidos políticos, de acuerdo al número que existen, pues que predominan en los sistemas partidos políticos, dividiéndolos en tres: los unipartidistas, los bipartidistas y los pluripartidistas. En los primeros, en el unipartidista, pues solamente predomina un partido político. En los bipartidistas, dos partidos se van alternando el gobierno, y en los pluripartidistas ya hay un margen pues de partidos políticos en el sistema de partidos. Pero nos dice el autor que esta clasificación simplemente nos serviría para entender o investigar qué tan fragmentado o concentrado está el poder político o la opinión pública. Por ello, nos da otros tres criterios para pues para saber qué tan importantes son los partidos políticos en un sistema de partidos. El primero de ellos son los partidos políticos que triunfan. El segundo son los partidos políticos que, aunque no triunfen, tienen la capacidad de coaligarse. Y el tercero es aquellos que no tienen ni la capacidad numérica ni la capacidad de coaligarse, pero tienen la capacidad de llevar a cabo intimidación política. Y a partir de ello, el autor nos dice que van a surgir cuatro grandes sistemas de partidos: el del partido predominante, en donde un solo partido es importante y los demás no poseen ni la capacidad de coaligarse ni la capacidad de intimidación política. El segundo es el bipartidismo, en donde, pues como ya dije, dos partidos políticos se van alternando en el poder, y aunque existan otros, estos no tienen ni la capacidad de alterar los resultados electorales en gran medida, ni de llevar a cabo intimidación política. Y el de pluralismo moderado y pluralismo polarizado, en donde pues ya hay en donde se habla, en donde no se puede hablar o difícilmente se habla de una mayoría en el legislativo, en el parlamento. Y en el primero, por ejemplo, sí es común que se hagan coaliciones, generalmente de la oposición contra el gobierno, y en el segundo, debido a que está polarizado, pues es difícilmente que haya coaliciones tanto del gobierno con otros partidos para llevar a cabo el gobierno en sí mismo, o de la oposición para hacer finalmente oposición. Ya eso sería mi participación. Muchas gracias. Sí, esto es, digamos, la parte central de esa primera parte de la lectura, ¿no? De Leonardo Valdés, que, que bueno, es muy interesante, ¿no? Que, que repite un poco, ¿no? Lo que veíamos con Sartori, aunque por ahí saca algunos otros nombres para denominar a los partidos, a los sistemas de partidos, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Mientras tanto, el compañero Roberto Durán, por favor. Bueno, yo estaba pensando antes de hablar ya directamente del tema de sistemas de partidos, pues entender que a qué nos estamos refiriendo con un partido, ¿no? Y es lo primerito que viene en la lectura. Un partido, bueno, el autor nos menciona como tres características que distinguen a un partido político. La primera característica es que los partidos políticos desarrollan un proyecto que está enfocado a abarcar a toda la sociedad en su conjunto, mientras que las facciones políticas sí hay una mayor tendencia a que éstas solo busquen privilegiar un sector muy definido de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que los partidos son más holísticos. De esta característica se desprende que si un partido en su proyecto busca abarcar toda la sociedad, por ende tiene que respetar los otros partidos políticos con ideologías distintas, porque también están incluidos en la sociedad. Y de esta segunda se desprende la tercera, y es que los partidos políticos deben de respetar las leyes, bueno, más bien el sistema electoral, como el único medio, el medio legítimo para poder conseguir y ejercer el poder. Y aquí es donde ya ahora sí entramos a la noción de sistema de partidos. Claro, eh,
aquí esta parte de la lectura siempre me ha parecido como un deber ser, ¿no? Lo que, lo que postula ahí Leonardo Valdés. Esta cuestión de que los partidos realmente lo que buscan es el interés general de la sociedad, de una nación. Siempre se le puede poner un pero, ¿no? Por eso digo que se queda en el mundo del deber ser. Estos son parte de los cuadernillos, ¿no? Del INE. Eh, digamos, son cuadernillos básicos, no se meten a profundidad con estas cuestiones. Eh, entonces, en este sentido, me parece que sí, ¿no? Que es esta cuestión del deber ser, ¿no? Esto debería ser un partido. Lo que vemos es que, por ejemplo, hay facciones dentro de los partidos que a veces se adueñan de los partidos y que lo que buscan es su propio interés, ¿no? Digamos, sacar algún rédito del propio partido. Claro, en el discurso un partido nunca te va a decir que está buscando su propio interés. Todos los partidos buscan el interés nacional, el interés general, el bien común. ¿Qué es eso? Ese es el gran problema de la política, ¿no? Definir interés general, definir bien común, pues está muy cabrón, ¿no? Sobre todo porque somos, digamos, somos sociedades fragmentadas, ¿no? No somos sociedades unitarias, sino somos sociedades fragmentadas en distintos segmentos, ya sea de clase social, ya sea de género, ya sea de identidad cultural, identidad étnica. Y todos estos elementos pueden ser transversales, ¿no? Entonces, realmente es difícil pensar el bien común, es difícil pensar el interés general, ¿no? Pero se supone que eso es lo que hacen todos los partidos políticos, ¿no? En el ideal, vuelvo a ponerlo así. Entonces, yo creo que esto que nos propone Leonardo Valdés tiene que funcionar al estilo de la propuesta weberiana de los tipos ideales, ¿no? Que sabemos que no están presentes en la realidad tal cual, pero que nos sirven para ir tentando la realidad, ¿no? Para ir midiendo la realidad, comparándola con estos tipos ideales, y entonces ir midiendo la realidad, ¿no? Para eso sirven los tipos ideales. Eh, entonces, yo creo que por ahí iría, ¿no? Y con respecto a esta otra, a la participación de Cristian, yo les quería preguntar, ¿no? O sea, ustedes, digamos, después de haber hecho estas lecturas, ¿no? La de Sartori y ahora esta de Leonardo Valdés, ¿en dónde encontrarían ustedes al sistema político mexicano o al sistema de partidos mexicano? Más bien, ¿es un sistema con un partido predominante? Es un bipartidismo? ¿Es un pluripartidismo moderado? Eh, ¿Qué es lo que pensarían, ¿no? Acerca de México antes de estas próximas elecciones? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién hace una reflexión en torno a esta pregunta? Adelante, por favor, compañero Ortega, perdón. ¿Qué tal, Naum? Pues bueno, Hola. digamos, yo hasta antes de estas elecciones sí sentía que era un sistema pues casi unipartidista, ¿no? Y por lo mismo que comentaba la semana pasada, donde pues, prácticamente la oposición en este intento de ser lo más leal posible en los términos democráticos, pues no terminaba por incomodar al partido en el poder, ¿no? Incluso vemos que cuando llegó el PAN a la presidencia, ¿no? Y según esto llegaba la oposición y después con la elección de Calderón, de todos modos siempre el PRI tuvo el control total de la Cámara y del Senado, ¿no? Entonces, digamos, en materia legislativa, yo creo que estas elecciones sí marcan por primera vez un punto donde la Cámara está en juego, ¿no? Y entonces el sistema legislativo sí está velando por sus propios intereses en cuanto a que
yo creo que los partidos en donde las elecciones no están, eh, digamos, con el interés máximo de ganar la gobernatura de ese estado, eh, yo creo que sí se enfocaron mucho en hacer campaña para los diputados federales, sobre todo los diputados de oposición, porque yo creo que, eh, pues sí, digamos, hasta antes de esta elección, el partido que estaba en el poder nunca tuvo que realmente hacer uso del sistema, bueno, perdón, de la Cámara de Diputados para realmente gobernar. Vimos el ejemplo, por ejemplo, con Vicente Fox cuando llegó a la presidencia, ¿no? Y que quería hacer como que un chingo de reformas fiscales, laborales y de no sé qué tanto, y pues las pasaba al legislativo y el legislativo se las bloqueaba, ¿no? Y entonces esa fue la tónica del sexenio de Fox. Ya luego, con el sexenio de Calderón, pues fue un poco más tranquilo en cuanto a las reformas. Creo que no hubo tantas reformas estructurales, solamente la política de 2007 por ahí fue de las más interesantes. Pues obviamente fue algo que todos estuvieron de acuerdo. Entonces yo creo que sí, hasta antes de esta elección, como que el sistema, sí, el propio sistema no le confería el lugar que yo creo que se merece el sistema, perdón, el poder legislativo en nuestro sistema político. Y creo que pues a partir de estos momentos donde vemos a un partido en el gobierno muy fuerte y a una oposición muy interesada en ganarle terreno, quizás para el 24, quizás es un panorama, gane, ¿no? La oposición, y entonces lo que hoy es el gobierno, pues será una oposición mucho más fuerte que también tratará de ganar el legislativo, y yo creo que pues a partir de ahora quizás se está consumando un sistema bipartidista, ¿no? Por primera vez quizás, no hablando solamente de las elecciones hacia presidente, ¿no? No solamente hablando de las elecciones hacia los gobernadores en los estados, sino que realmente se conformen distintas bancadas con distintos intereses en el legislativo, que creo que al menos hasta estas elecciones nunca se tuvo interés ni por los partidos en el gobierno ni por la oposición. ¿Y a quiénes verías en este sistema bipartidista que tú señalas? ¿A quiénes serían los dos partidos más importantes? Bueno, es que quién sabe si verlo como partidos, pero yo creo que más bien serían dos bloques, ¿no? Yo creo que ahorita sí se está conformando un bloque del obradorismo y un bloque de las ideas que tratan de bloquear a López Obrador y a Morena, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar con Morena cuando López Obrador quiera salir de la política y si realmente logre conformar a Morena como un partido político estructuralmente fuerte y sobre todo que tenga tanto poder de identificación con la gente. Pero yo creo que ahora sí se está formando un bloque de o amas a AMLO o lo odias, ¿no? Y creo que eso nunca se llegó a ver en el legislativo, donde, pues digamos, el PRI siempre tuvo el control, luego lo tuvo el PAN, pero pues no tenía realmente eh, mucha intención como pues, de quedárselo. Y luego con Peña Nieto, pues vimos que a pesar de que la supuesta oposición podía hacerle mayoría, hacen este pacto por México y entonces ya realmente el legislativo perdió como que un poder muy grande, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, más allá de bipartidismo, creo, pues sí va a ser de conformación de bloques, ¿no? No me animaría a decir de izquierda y derecha, pero sí al menos de ideas afines a López Obradorismo y a lo que es Morena hoy y a lo que es el PRI y el PAN y lo que han sido pues toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que convendría más, digamos, a partir de esta idea que tú nos señalas, yo creo que, o sea, lo que entonces como cabría definirlo, sería más bien un multipartidismo moderado, más bien un pluripartidismo moderado, ¿no? Es decir, o sea, hay distintos partidos que se pueden coaligar, ya sea a partir eh, de bloques ideológicos, de bloques de intereses, de bloques programáticos, pero que se pueden coaligar unos para conformar gobierno y otros para conformar oposición, ¿no? Veremos ahora en estas elecciones
que ya falta súper poquito, ¿no? Pues los resultados, ¿no? Para ver qué es lo que sucede con el sistema de partidos, ¿no? Qué es lo que sucede con Morena, si finalmente va a ser un gobierno dividido, ¿no? Es decir, que el ejecutivo sea de un partido, pero que la mayoría en las cámaras sea de otro partido, ¿no? Que es uno de los problemas que señalaba en algún momento Sartori, ¿no? Y que provenía de esta idea o más bien de este paradigma del sistema presidencial en los Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser muy interesante, ¿no? Pensar el sistema de partidos después de estas elecciones, pero sobre todo creo que no hay que apresurarse a decir el sistema de partidos es tal o cual cosa, y por eso les hacía esta pregunta, ¿no? Porque me parece que el sistema de partidos desde que Morena ha ganado sigue muy inestable, ¿no? No sabemos y vamos a saber realmente si ya hay una estabilidad hasta estas votaciones. Es decir, si Morena vuelve a ganar, vuelve a tener una mayoría junto con sus aliados, creo que ya podremos estar hablando de una cierta estabilidad en el sistema de partidos. Yo creo, aunque Leonardo no lo menciona, a mí me parece que podamos definir un sistema de partidos a partir de unas solas elecciones, me parece que no es serio. Más bien lo que estaríamos viendo es una crisis del sistema de partidos y que como toda crisis hay distintos caminos que pueden surgir, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que una crisis, por ejemplo, la palabra crisis, la utilizaban los griegos para cuando alguien estaba enfermo y decían, ¿no? Es que está en crisis. Y el momento de crisis era el momento en el que podía morirse o podía vivir, ¿no? O sea, no se estaba muy seguro de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y por eso es un momento de total inestabilidad. Me parece que eso es lo que sucede en el sistema de partidos mexicano y en muchos otros sistemas de partidos en otros lugares del mundo. En España creo que hay un sistema en crisis que todavía no termina por cuajar del todo. Ya sabemos que se acabó el bipartidismo, pero todavía no podemos definir, me parece, aún a pesar de que han pasado varios años desde que terminó el bipartidismo, aún no podemos definir el sistema de partidos de España como tal o cual, ¿no? Porque vimos la muerte, por ejemplo, vimos el nacimiento y muerte de Ciudadanos, que de repente creció un montón y de la nada se murió, ¿no? Entonces, porque sigue estando en crisis, porque todavía no se sabe qué es lo que va a pasar, cómo se va a definir. Entonces, creo que es lo mismo que sucede en el sistema de partidos mexicano, ¿no? Hay una crisis que surge a partir de la crisis de representación de los distintos partidos políticos. Esta crisis de representación, ¿qué quiere decir? Que no hay esa supuesta relación directa que también menciona Leonardo Valdés, ¿no? En alguna parte de la lectura, ¿no? Que digamos, los partidos son una especie de medio a través del cual los ciudadanos se comunican con el gobierno para decirle qué es lo que quieren y al revés también, ¿no? El gobierno se comunica a través de los partidos políticos con los ciudadanos, ¿no? Etcétera. A mí me parece que ya no hay tal. No sé si alguna vez hubo tal, quizá en algún momento de principios, o más bien después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en estos momentos me parece que la crisis de los partidos está muy lejos de representar realmente esa voz de los ciudadanos, ¿no? Los intereses de los ciudadanos como tal. Los ciudadanos están buscando otras vías para manifestarse políticamente, ¿no? Mi tutor del doctorado, el doctor Daniel Peña Serret, está por sacar un libro respecto a estas cuestiones. Él hace un estudio sobre esta cuestión de la apatía política. Se pregunta si realmente es apatía o si realmente es que la gente ya no se identifica con las viejas instituciones, ¿no? Con las instituciones clásicas de la democracia representativa, ¿no? Y si más bien está buscando otros medios para poder manifestarse, ¿no?
Entre ellos, por ejemplo, ahora de las nuevas redes sociodigitales, ¿no? Facebook, Twitter, todas las plataformas que hay ahora, ¿no? Y no es que la gente sea apática a la política, es que la gente ya no cree en las viejas instituciones y busca otros medios para hablar de política, ¿no? Como estos nuevos medios. Y ahí están participando ahora, ¿no? Ya no es tanto que uno para participar en política se meta a un partido político y entonces ahí vaya a hacer campañas. Claro que todavía hay gente que lo hace, ¿no? Pero parece que poco a poco la gente ya no, al menos la mayoría de la gente ya no encuentra en estas vías, las vías primordiales para participar políticamente, ¿no? Sino que hay otras vías. También por eso no se trata de decir, como muchas veces dicen, ¿no? Ay, tú quieres cambiar el mundo a través de Twitter o de Facebook o no sé qué. Y claro que uno no cambia el mundo a través de estas plataformas, pero sí hay una nueva forma de participación en ellas, que sí tiene una implicación política, ¿no? Si no, nada más vean lo que sucedió ahora con el paro estudiantil, ¿no? Que a través de esta participación en redes sociodigitales, pues llevaron a cabo un montón de actividades, ¿no? Que tenían que ver con el paro. Y pues fue una cuestión que tuvieron que hacer a fuerza, pues porque toda esta cuestión de la pandemia les obligó, ¿no? Entonces, yo también creo, como mi tutor, que no es que la gente sea apática, sino que la gente ya no cree en esas viejas instituciones y que está buscando nuevas formas de participar, ¿no? Si la participación es a calidad, si se polariza la participación, si todas estas cuestiones, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que la gente sigue participando, pero ya no a través de esto, de los viejos medios, de las viejas formas institucionales, me parece que es muy cierto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no tenemos discusiones sobre política a través de WhatsApp, ¿no? Con el amigo, con el familiar, con el novio, con la novia, y entonces decimos, ay, no mames, me hubieras dicho que pensabas así, no hubieran dado contigo, no sé qué, ¿no? Etcétera, pero estamos buscando otras formas de participación también que tienen un impacto también, porque quieras o no, tú puedes influir. De hecho, y eso era una cosa que ya sucedía antes, ¿no? Antes de las redes sociodigitales. Casi siempre, a la hora de decidir el voto, tomamos en cuenta las opiniones de líderes sociales. Estos líderes sociales no necesariamente tienen que salir en la televisión, en la radio, o tienen que ser influencers. Estos líderes, por ejemplo, ustedes mismos pueden ser este tipo de líderes. Cuando, por ejemplo, su familia dice, ah, no manches, tú estás estudiando ciencias políticas, ¿no? A ver, ¿por quién voy a votar? Dime por quién voy a votar, ¿no? ¿Por quién voto? Que es una pregunta un poco tonta si quieren, porque es difícil decirle a alguien por quién votar, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo ahora, de desdibujamiento de las ideologías de los partidos. Pero aquí lo importante es ver cómo están acudiendo a ustedes como un líder de opinión, podríamos denominarle, ¿no? Y a lo mejor ya no les preguntan físicamente, ya no les preguntan en reuniones familiares o no les preguntan porque ustedes en su pueblito saben que en su pueblito son los únicos que estudian ciencias políticas, etcétera, etcétera, y entonces todo el mundo les pregunta, ¿no? O en su familia, sino que ahora este tipo de discusiones se ha trasladado a otras plataformas que a lo mejor ya no necesariamente son presenciales, aunque no quiere decir que ya no haya discusiones presenciales, pero sí hay digamos, hay una utilización importante ahora de estas redes sociales para discutir sobre política. Entonces, a lo mejor a través de, ustedes tienen un grupo de WhatsApp con su familia y entonces, a ver, que nos diga el politólogo tal cosa, ¿no? Y ustedes ya van y le responden, ¿no? Entonces, este tipo de discusiones que podrían parecer como que no tienen sentido, que no tienen tanta influencia, claro que la tienen, ¿no? O sea, lo político se construye desde abajo, desde
desde lo miniatura, desde lo cotidiano, ¿no? Yo por eso ahora en mi tesis del doctorado, pues yo pretendo hacer un estudio propio de vida cotidiana y de prácticas políticas, ¿no? Ver cómo esas cosas que parecen tan cotidianas, que parecen tan superfluas, tienen un impacto a nivel general en lo político, ¿no? Pero bueno, ya, perdónenme por echarme todo este choro. ¿Quién más quiere participar sobre la lectura de Leonardo Valdés? ¿Alguna otra reflexión en torno a esto? ¿Qué opinan de esta cuestión de la influencia psicológica que puede tener un sistema electoral a la hora de votar? Que es una de las cuestiones que nos comparte por ahí Leonardo Valdés a través de la lectura que hace de Duvergier, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No quieren participar ahora? Apenas estamos a martes, ya les dio flojera. A ver, ¿quién más? A ver, sí, compañero Ortega, adelante. Oye, no, yo no entendí Oh. lo de la ley del cubo, la verdad. Ok. Lo leí mucho y la verdad sí no entendí. Ya lo de después sí, lo de efecto psicológico, pero esa parte de la ley del cubo sí no me quedó muy clara. Ok, va. Sí, la ley del cubo, aunque como bien señala Leonardo Valdés en una parte de la lectura, solo se aplica a los sistemas mayoritarios en donde hay un bipartidismo, ojo con eso. La ley del cubo lo que quiere decir es que siempre en este tipo de sistemas mayoritarios con sistemas bipartidistas, siempre se va a terminar beneficiando a los dos más grandes partidos. Es decir, que sus beneficios, que por un lado están los votos, ¿no? Y su transformación en curules se va a ver multiplicada al cubo. Es decir, el número de votos para los partidos grandes se ve multiplicada y se ve reflejada a la hora de repartir curules al cubo. 3 veces, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esa es la ley del cubo, digamos, en pocas palabras. Siempre salen beneficiados los partidos más grandes. Aunque bueno, por ahí Leonardo Valdés también menciona esta cuestión, que se puede repetir quizá no la ley del cubo tal cual, pero sí esta cuestión de que siempre parecería que en los sistemas representativos democráticos liberales, siempre se termina por beneficiar a los partidos más grandes. Esto en pro de la gobernabilidad, ¿no? Que era uno de pues de los argumentos que ya vimos a lo largo de toda la lectura de Sartori, ¿no? Queremos gobernabilidad, pues casi lo que nos están diciendo tiene que haber menos democracia. Menos democracia no solamente en términos de la transformación de votos en curules, que es lo único en lo que se concentran Sartori y Leonardo Valdés, pero también menos democrático en el sentido de menos opciones ideológicas, si quieren ustedes. Porque casi siempre se va a terminar, por ahí Leonardo Valdés también lo menciona, se va a terminar beneficiando al centro. El centro no es una cosa dada de una vez y para siempre. El centro puede representar en un país una cosa y en otro país otra cosa. Pero lo que sí es que el centro casi siempre termina representando al status quo, ¿no? A cómo están las cosas y que las cosas sigan así, que si se cambian algunas cosillas, pues no se cambian tan radicalmente o tan fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también la democracia representativa no es tan democrática, ¿no? No solo reduce el reflejo, o más bien no refleja tal cual los votos a la hora de repartir los curules, sino que además disminuye las opciones políticas, de tal manera que tengamos que elegir siempre entre las mismas opciones y que no nos dejen elegir entre otras diferentes, ¿no? Es una cuestión que ya hemos estado como reflexionando, ¿no? Bastante a lo largo de estas lecturas.
Entonces, bueno, un poco esa es la explicación de esta cuestión de la ley del cubo. No sé si así queda más clara. Sí, ¿no? Dígame algo. Ok, vale, pues. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? O bueno, dice Nancy que todavía no le queda muy claro. Bueno, la ley del cubo lo que trata de expresar es esta cuestión de cómo se va a relacionar los votos con los curules. Entonces, por un lado van a estar los votos, por ahí está la formulita, si quieren busquen en la lectura, para que sea más como gráfico. Y por un lado están los votos de los partidos más votados, y por otro lado están los curules, o digamos los lugares que van a obtener a través de estos votos. Entonces, los votos, digamos, se van a multiplicar al cubo, porque, al menos para los dos partidos más grandes, porque los sistemas electorales, como ya vimos con Sartori, a través del sistema de representación proporcional más impuro, sobre todo el más impuro, y a través del sistema mayoritario, lo que tienden a provocar es que los dos partidos más grandes o que los partidos más grandes sean los más beneficiados. Es decir, que les cueste menos votos sacar más curules y que a los partidos más pequeños les cueste más votos sacar siquiera un curul. Es decir, por ejemplo, vayamos al ejemplo de España, si al PSOE le cuesta sacar un curul, no sé, por poner un ejemplo así de bote pronto, 50,000 votos para sacar un curul, a los partidos más pequeños tipo Izquierda Unida, no sé, las mareas, etcétera, etcétera, pues les va a costar a lo mejor el doble. Les va a costar 100,000 votos sacar un curul, ¿no? Esa es, digamos, la representación de cómo es esta cuestión de la ley la ley del cubo. Se multiplica por 3 los beneficios de los partidos más grandes. Es decir, a ellos les cuesta muchos menos votos sacar un curul en términos cúbicos que a los partidos más pequeños. No sé si así queda un poco más claro. O sea, no se vayan con la finta de la fórmula, esa que puede parecer así como, no mames, ¿qué significa esto? Yo estudié ciencias políticas para no ver nada de esto y ahora me lo están poniendo. No se vayan con esa finta, o sea, es una cuestión, digamos, no está tan difícil, ¿no? Pero bueno, creo que ya quedó un poco más claro. De nada. No sé si alguien más tenga alguna otra participación, alguna otra duda con respecto a esta lectura, para ir viendo, si no, para ir comentándola. Y ya si van surgiendo preguntas, pues entonces nos vamos respondiendo, ¿no? A ver, aquí hay una del compañero Yuka. De acuerdo a la definición de sistema de partidos en la que dice que es un espacio de competencia leal entre los partidos orientados a la obtención y el ejercicio del poder político, ¿crees que en México existe ese espacio de competencia leal entre los partidos? Pues yo creo que entre partidos sí. O sea, en el discurso a lo mejor se ponen así medio perros, así como, no, es que el AMLO es un peligro y ahora están con sus, bueno, el otro día vi un spot del PRD, creo que era así como,
salvemos al país de Morena, una cosa así, ¿no? Me daba mucha risa porque era el PRD, ¿no? El que lo decía. Y luego creo que también salió Ricardo Anaya, ¿no? A decir que era un voto patriótico no votar por Morena y rollos así, ¿no? Y que, digamos que lo que están haciendo es polarizar, ¿no? Y que en ese sentido podría parecer desleal, pero a mí me parece que no, porque todo se queda en el discurso. Claro que a veces el discurso puede llevar a otras, a manifestaciones ya prácticas, por ejemplo, de intolerancia, de violencia, etcétera, ¿no? Pero me parece que no es el caso en México. Por ejemplo, en España el discurso de Vox, que ya poquito le falta para hacer el discurso de Francisco Franco otra vez, de odio hacia los inmigrantes, y ahora que no sé si se enteraron, toda esta cuestión de que Marruecos permitió la entrada de un montón de inmigrantes de su país a Ceuta. Ceuta es una ciudad española que está en el norte de África, que digamos que es la frontera entre Europa y África. Y lo que hicieron los de Vox fue ir y alebrestar más el odio, y no, miren, nos están invadiendo y no sé qué, y el gobierno no hace nada, y a tal punto llegó que había gente ayudando a estos inmigrantes porque muchos, bueno, algunos de ellos se ahogaron, ¿no? Porque era atravesar una parte del mar, ¿no? Y entonces había gente de la Cruz Roja ayudándolos a llegar y les daban agua, ¿no? Para que pues pudieran refrescarse después de esa travesía nadando. Y llegó a tal punto el odio que empezaron a tirarle con todo a una chica a la que le tomaron un video, que le dio agua a uno de los recién llegados y lo abrazó y lo consoló porque pues estaba llorando y todo el rollo. Y le tiraron un hate impresionante a esta chica de la Cruz Roja por ayudarle, ¿no? Entonces ahí vemos ya el discurso, pues sí se transforma en una cuestión como de odio, ¿no? La chica tuvo que cerrar sus redes sociales, por ejemplo, en una manifestación de Vox en un barrio obrero tradicionalmente de izquierda, pues hicieron un mitin ahí, sabiendo que la gente de ahí es de izquierda y que es un barrio obrero además, el de Vallecas exactamente, y pues obviamente que lo que fueron fue a provocar y a que los medios de comunicación los vieran y entonces ellos a convertirse en la víctima, ¿no? Porque lo que hicieron fue, en primer lugar, el gobierno, la alcaldía, creo que de ahí de Madrid no les había permitido ese mitin y aún así lo hicieron, haciéndose las víctimas. Pues no nos dejan expresar nuestras posiciones políticas y no sé qué, ¿no? Nos censuran. Y luego ya les valió madre si lo hicieron. Y había un montón de gente del barrio alrededor del mitin que les estaban gritando, no queremos aquí fascistas y no sé qué, váyanse, etcétera, etcétera. Y había como un cordón policíaco alrededor, ¿no? Entonces la gente estaba con pancartas así gritando y todo el rollo. Y entonces este tipo, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita el nombre, el secretario general de Vox, Santiago Abascal. Santiago Abascal, empezó a ponerse como a envalentonarse y decir, no, miren, ahorita nos vamos a enfrentar a todos esos cuates y no sé qué, y la madre, y entonces se bajó del atril y se llevó a todos sus guaruras, porque siempre va con guaruras, y rompió el cerco policíaco, o sea, le valió madres, rompió el cerco policíaco, o sea, le dio la madre al cerco policíaco, y provocó pues fue a provocar a la gente, y entonces la gente se le fue encima, y entonces los policías pues también respondieron, y pues se hizo todo un desmadre ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que a ellos les gusta, y su discurso sí tratan de transformarlo en una especie de, en una acción violenta, con esta polarización, ¿no? Entre los que no somos muy, muy, muy españoles y defendemos la patria y no sé qué, y estos otros partidos de izquierda, ¿no?
Entonces, a mí me parece que todavía no hemos llegado a esos niveles aquí en México, afortunadamente, ¿no? Podría pasar, yo no digo que no, pero creo que todavía no llegamos a ese grado. Entonces, en ese sentido, creo que mientras no se pasa esa cuestión de la violencia, creo que tus partidos son leales en términos jurídicos, ¿no? No estoy diciendo que, que los partidos o que los políticos de los partidos políticos que militan en este país, pues no le metan el pie de repente al compañero, venga fuego amigo, o a otro de otro partido, ¿no? Pero lo hacen dentro de las reglas aceptadas, ¿no? Es decir, no es un delito, aunque políticamente te veas mal y digas, no mames, pues pinche traidor, culero. Pero no es como tal un delito que, que digamos que esté fuera del marco del sistema político, ¿no? En ese sentido yo creo que sí, que son leales, ¿no? Porque además no hay ningún partido en México que sea un partido antisistema. Por más que digan que Morena es socialista y comunista y no sé qué, pues es súper neoliberal también. Con todos esos proyectos del Tren Maya y Dos Bocas y Supercuate de Ricardo Salinas Pliego y pues Morena no es antisistema, ¿no? Y obviamente tampoco lo es el PAN, ni lo es el PRI, ni lo es el PRD, por más desesperados que estén por volver a tener el poder. No están haciendo digamos, no están proponiendo una opción que se salga fuera del marco electoral, ¿no? Hasta ahora. Ya si los panistas vuelven así como a esta cuestión de las camisas doradas, ¿no? Que eran la copia de las camisas negras fascistas en Italia, pues igual y ahí sí, entonces ya no serían leales, ¿no? Porque entonces ya están promoviendo la violencia. Pero pues hasta ahora yo no he visto estas cuestiones, ¿no? Simplemente todo se queda en el discurso y esperemos que todo se quede ahí, ¿no? Pero vuelvo al punto que yo decía hace rato, ¿no? Yo creo que esta polarización pues también es provocada por la misma configuración de los sistemas políticos de representación o representativos más bien, es decir, porque al reducir las opciones políticas, no de partido, sino políticas, a tal punto de que los partidos se terminen pareciendo tanto, pues hace que la gente en algún punto diga, pues ya estoy hasta la madre de ti, porque pues sí hay 5 partidos, pero todos son lo mismo. O hay que mirarlos con lupa para ver las diferencias, ¿no? Entonces, esa es la otra cara de esta gobernabilidad por la que tanto abogan Sartori o Leonardo Valdés, ¿no? No ven que eso tiene un límite también, ¿no? Y hay un punto en el que eso ya no cuaja. Y entonces la gente pues va a buscar otras cosas, ¿no? Que se salgan de eso. Pero bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra reflexión que quiera hacer en torno a estos temas? Sí, compañera Itzel, adelante. No te escuchamos. No sé si esté fallando tu micrófono o algo así. Ok, adelante, sí, escríbelo. Adelante, adelante. Bueno, mientras la compañera lo escribe, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna otra reflexión? Bueno, si se dan cuenta, esta lectura de Leonardo Valdés
Pues lo que va haciendo es ir definiendo, como ya mencionaba hace rato el compañero Roberto Durán, ¿no? Primero, pues, ¿qué es un partido, no? Luego vamos a definir qué es un sistema de partidos, que es este espacio, ¿no? En el que van a competir diferentes partidos por el poder, ¿no? Etcétera, etcétera. Y, y en ese sentido digamos, una lectura que me parece, eh, más amena, mucho más entendible que a veces Sartori, ¿no? Pero a veces Sartori como que le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas, aunque creo que Sartori dice muchas cosas importantes también, ¿no? Incluso por aquí Leonardo Valdés mete esta cuestión de la división que había hecho en un principio Duverger, ¿no? De cuál era la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos, y que después Duverger mismo se arrepiente, ¿no? Lo cuenta Leonardo Valdés, aunque Sartori ya había hecho la crítica, ¿no? Pero bueno, a ver, ahorita continúo, vamos a ver qué es lo que pone aquí la compañera. Dice, mi duda es que cómo las sociedades están preparadas para crear partidos. O sea, la lectura menciona que es algo nuevo, pero como que es que las sociedades se preparan para generar partidos y sus reglas. Ah, ok. Sí, en realidad los partidos políticos, como bien mencionas, compañera, los partidos políticos no tienen tanto tiempo de existir como medios de representación política, ¿no? En realidad es a principios del siglo XX, cuando se empiezan a convertir en medios de representación política para sociedades, digamos, para países enteros, ¿no? Antes funcionaban eran como clubes de amigos de élite que participaban en política, ¿no? Etcétera. Y no es hasta el siglo XX que se empiezan a hacer partidos de masas, ¿no? Ya no son los partidos de los cuates, sino que ya son partidos de masas donde las grandes masas pueden participar, ¿no? E influir. Pero ¿cómo se prepara una sociedad para tener partidos? Es una de las cuestiones que creo que hubiéramos podido ver en estas lecturas que nos perdimos, ¿no? En la lectura, por ejemplo, de cómo se configura el sistema político inglés, de cómo se configura el sistema político estadounidense, cómo se configura el sistema político francés, ¿no? Los sistemas de partidos, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy interesante cómo surge el primer sistema de partidos, porque ellos en principio no querían tener un sistema de partidos. Ellos no planteaban que hubiera diferentes partidos, porque vivían en el mundo ideal de que como todos querían el bien común, pues simplemente había que seguir el bien común y el bien general. Entonces no iba a hacer falta crear partidos, ¿no? Pero bueno, era lo que les explicaba hace rato, ¿no? Luego ya definir qué es bien común y bien general, pues es a partir de ahí de donde surgen diferencias y de donde surgen partidos. Y es muy interesante el caso estadounidense porque los primeros partidos políticos surgen en el primer gabinete de gobierno del presidente George Washington. Dentro del gabinete de gobierno hay dos personajes con una influencia intelectual política muy fuerte, que son por un lado Alexander Hamilton y por otro lado Thomas Jefferson. Alexander Hamilton me parece que era el secretario de finanzas, una cosa así. Tiene que ver con el dinero. No me acuerdo si ya la llamaban así o no. Y Thomas Jefferson era secretario de Estado. Tienen ideas muy diferentes sobre lo que debería ser la nueva república estadounidense, ¿no? Como creo que ya les había platicado, ¿no? Hamilton era más de ideas como de hacer negocios, como de que el país se convirtiera en una especie de fábrica gigante en la que se pudieran hacer negocios comerciales, etcétera, 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 ¿no? Y Thomas Jefferson era más de la idea de una república de campesinos, ¿no? En donde se viviera con lo necesario, donde sí hubiera comercio, pero tampoco ese comercio que lo abrazara todo, más apegada al campo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y es a partir de estos dos intelectuales políticos, que aunque más intelectual era todavía Thomas Jefferson, que surge el sistema de partidos estadounidenses, ¿no? A los seguidores de Thomas Jefferson se les empieza a conocer como federalistas,
Y a los seguidores de a los seguidores de Alexander Hamilton, sí dije Alexander Hamilton, ya no sé si me fue la onda, a los seguidores de Alexander Hamilton se les conoce como federalistas y a los seguidores de Thomas Jefferson como republicanos, que no son los republicanos de hoy en día, ojo, ¿no? Eran demócratas republicanos, así se le llamaba ese partido, ¿no? Y es así como surgen esos dos partidos, ¿no? Thomas Jefferson ni siquiera quería ser el líder de ese partido, o sea, él también decía, no, nosotros no podemos hacer partidos políticos, ¿no? Eso va en contra de la república, ¿no? Eso no puede ser aquí en este país, ¿no? Sin embargo, terminó por representar esa otra ala, ¿no? Y entonces muchos de sus seguidores empiezan a conformar este nuevo partido, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, el caso es igual, o sea, la cuestión de las diferentes fracciones, ¿no? Que por un lado están, digamos, estas fracciones que representan más bien a las élites acomodadas, terratenientes, del que surge el Partido Conservador, aunque no es exactamente igual al de ahora, ¿no? Y después con el tiempo, digamos, con el paso de los siglos, con la industrialización de Inglaterra, toda esta cuestión de la revolución industrial, etcétera, 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 pues empieza a surgir un nuevo sector poblacional, que es el sector obrero, ¿no? Y de ahí viene el partido laborista, ¿no? Entonces, realmente el surgimiento de los partidos tiene mucho que ver con un contexto histórico, ¿no? Con un contexto histórico, con un contexto, de clase, con un contexto de facciones de clase, etcétera, 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 ¿no? Que empiezan a conformarse en grupos y que después empiezan a conformarse en partidos, ¿no? Primero como grupos, luego en partidos. Por ejemplo, el caso del partido bolchevique, ¿no? Que empieza siendo el Partido Socialdemócrata Ruso y que después hay una escisión de grupos dentro del partido entre mencheviques y bolcheviques, que los mencheviques son la minoría y los bolcheviques son la mayoría. Los bolcheviques son más radicales, los mencheviques son más timoratos. Y que Lenin decía, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, en el partido bolchevique, no podemos ser un partido de grandes masas, sino un partido de élites intelectuales, porque si nosotros nos abrimos a las masas, lo que va a suceder es que pues todos los infiltrados de la policía zarista nos van a estar cayendo a cada rato y no vamos a poder organizarnos, ¿no? Y después de que ganan la revolución, después de que se hace la revolución y obtienen el poder, pues entonces el partido sí ya se vuelve de grandes masas, ¿no? Entonces todo esto depende, ¿no? De las propias sociedades, de las propias subdivisión, la fragmentación social que pueda haber entre clases, entre los distintos sectores, no solo de clases, también étnico, de identidad étnica, social, cultural, etcétera, ¿no? Como pueden ir surgiendo grupos que después se pueden transformar en partidos. Adelante, sí, compañera Itzel. No sé si era que ya tenías levantada la mano, ¿la volviste a levantar? Ah, ok, vale. Entonces, bueno, no sé si un poco así pueda quedar claro, ¿no? Esta cuestión, ¿no? O sea, es a partir de estas cuestiones y también de la implantación de un sistema, de sistemas políticos representativos que entonces empiezan a conformar grupos que después se transforman en partidos que lo que buscan es pues hacerse con el poder a través de las reglas que se han establecido en los sistemas políticos democráticos de representativos, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, ¿no? Donde solo hay un partido, que es el Partido Comunista Chino. Sí, o sea, pero el hecho de que solamente haya un partido no quiere decir que dentro del partido no haya diferentes ideas también y diferentes fracciones, ¿no? Unas más conservadoras, unas más progresistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, pues,
depende mucho del contexto histórico, depende mucho de la sociedad, depende mucho, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, vimos cómo la cuestión de la revolución industrial provoca el nacimiento de una nueva clase social que después va a buscar una representación política, ¿no? A través del Partido Laborista. Entonces, una cuestión que podría parecer meramente económica, una cuestión meramente tecnológica, de avance tecnológico, después puede tener una repercusión política, ¿no? Entonces, parecería que no, pero en cierto punto todo tiene todo puede tener un impacto político, hasta aquello que parece que no tiene un impacto político, hasta lo religioso, como lo que ya platicábamos sobre el pez alguna vez, ¿no? En esta clase. O sobre el propio nombre de Morena que alguien mencionaba, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, ¿no? Esta cuestión. Pero bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Algún otro comentario respecto a la lectura de Leonardo Valdés? No. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si lo dejamos aquí? Y la próxima clase, pues ya empezamos con... ¿Qué lectura sigue? Déjenme ver cuál es la lectura que sigue. Déjenme revisar rápido. Creo que era la de Philip Schmitter. Déjenme ver. La siguiente lectura, la del 3 de junio, sí es Philip Schmitter. Son dos lecturas, la de Philip Schmitter, la de un posible esbozo de una democracia post-liberal. Aquí ya vamos a empezar a ver el post-liberalismo. Y la de Benjamín Arditi, el devenir otro de la política, un archipiélago post-liberal, que viene en un libro que se llama Democracia Postliberal, el espacio político de las... No es cierto, el libro es el devenir otro de la política, y el breve capítulo que vamos a leer es el de Democracia Postliberal, el espacio político de las asociaciones. Entonces, son esas dos lecturas que, bueno, están cortitas para que las hagamos y las reflexionemos, que, bueno, son lecturas que me parecen bastante interesantes. Entonces, bueno, si nadie más tiene alguna otra cuestión que comentar, alguna otra reflexión, pues le dejamos hasta aquí. ¿Sale? Acuérdense de poner, iba a decir, acuérdense de darle like y ponerle manita arriba, pero bueno, esto no es un video de YouTube. No, acuérdense de poner que participaron acá en el chat, y pues nos vemos el jueves para la próxima clase, ¿vale? Cuídense mucho y los que vayan a enviar por correo su participación, pues igual, ¿vale? Nos vemos, profe. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, Nahum.